La historia del asesino llamado Zodíaco es un entramado de caminos sin salida. Un laberinto dentro de otro laberinto. Tampoco tiene un principio y un final. El sospechoso más firme murió en 1992 sin que nada pudiera probarse en su contra. Caso cerrado en 2007, más de medio siglo después de la sangrienta serie, logró la cumbre del mal, el crimen perfecto. Los hechos sucedieron así. El 18 de diciembre de 1968, Paul Avery, reportero del San Francisco Chronicle, oyó a través del teléfono una voz distorsionada. Hoy es mi cumpleaños. Debo salir a matar. 2 días después, David Arthur Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, en su primera cita, fueron a un concierto de Navidad a pocas cuadras de la casa de Betty. Terminado el show, y apenas pasadas las 10 de la noche, estacionaron el auto en un cruce de Lake Herman, para besarse, sus primeros escarceos, interrumpidos por otro auto que se detuvo exactamente al lado. Los cuerpos acribillados de la pareja fueron encontrados por una vecina. La investigación fue un fracaso. Ninguna prueba, ningún testigo. Sin embargo, uno de los más viejos reporteros de ese diario y compañero de Paul Avery recordó un caso de cierta similitud. El 4 de julio de 1963, Día de la Independencia, Navidad, fechas especiales, una pista, Robert Domingos, de 19 años, y Linda Edwards, de 17, tomaban sol en una playa cerca de Santa Bárbara, California, y no volvieron a sus casas. Al día siguiente, el padre de Robert, rastreando el lugar, encontró los cuerpos en una vieja cabaña casi derruida. Estaban atados de pies y manos y acribillados por un arma calibre 22. Robert, 11 balazos, Linda, 9. El asesino intentó quemarlos, pero el fuego no progresó. Ese 1969 fue infernal. Michael Maheu, 19 años, y Darlene Ferren, 22, asesinados también el 4 de julio, en un campo de golf de Blue Rock Springs, Vallejo, California. Darlene murió en un hospital mientras la operaban y Michael sobrevivió. Un día después, llamado telefónico a la policía. En voz muy baja, este mensaje: quiero denunciar un asesinato. Si acuden una milla al este de Columbus Parkway, encontrarán unos chicos en un auto marrón. Fueron fusilados con una Lager de 9 milímetros. También maté a otros chicos el año pasado. Adiós. El 27 de septiembre, casi una copia al carbónico. Brian Calvin Hartnell, 20, y Cecilia Ann Shepard, apuñalados en Lake Berryessa, una isla del condado de Napa. Brian se salvó a pesar de 6 heridas profundas en la espalda, pero Cecilia murió 2 días después en el hospital local. Pero poco antes, el primer día de agosto, el asesino había mostrado su tarjeta de presentación, 3 cartas casi idénticas llegadas a los diarios Vallejo Times Herald, San Francisco Chronicle y San Francisco Examiner. En ellas confesó los crímenes y dibujó un criptograma de 360 caracteres que, descifrado, decía: me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el criminal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante. Es aún mejor que acostarse con una chica. Y la mejor parte es que cuando me muera voy a renacer en el paraíso y todos los que he matado serán mis súbditos. No daré mi nombre porque ustedes tratarán de retrasar o detener mi recolección de súbditos para mí. Vida en el más allá. Firmaba Zodiac. En adelante, para la prensa y el público, sería el asesino del Zodiaco. Pero en las cartas exigió una condición: estos comunicados deben ser impresos en la primera plana. En caso contrario, me veré en la obligación moral de asesinar a una docena de personas elegidas al azar en las calles este mismo fin de semana. Tormenta en las oficinas de los editores. Dilema: publicarlas en la tapa crearía pánico, y sería arrodillarse ante el asesino, y no publicarlas podría desatar los crímenes prometidos. Por fin, los 3 diarios optaron por imprimirlas en páginas interiores.
De pronto, cuando los ataques a Brian Hartnell y Cecilia Shepard empezaban a caer en el olvido, apareció un testigo clave y declaró ante Dave Toschi, el detective a cargo del caso Zodiac con su compañero Bill Armstrong. Ese día, por casualidad, yo estaba en la orilla del lago, y alguien que se escondía detrás de un árbol se acercó a la pareja. Se tapaba la cara con una capucha negra, de verdugo, y anteojos oscuros, y llevaba una especie de pechera con un símbolo extraño en el medio. No tuvieron tiempo de defenderse ni de huir, los baleó a menos de 1 metro, y se fue caminando, muy tranquilo. Los crímenes siguieron. O aparecieron tardíamente, como el de Shari Jo Betts, degollada y casi decapitada el 30 de octubre de 1966 en Riverside, California, que el reportero Paul Avery conectó, por sus similitudes, con el asesino del Zodiaco. Pero no pudo probarlo. El 22 de marzo de 1970, el serial killer ya no atacaba en fechas especiales. Kathleen Johns, 22, con su bebé, iba por la ruta 132, al oeste de la californiana ciudad de Modesto, cuando desde otro coche, con las luces, que pidieron que parara. Lo hizo. Un hombre se acercó. Tiene una rueda floja. No me di cuenta. ¿Quiere que se la arregle? Sí, gracias, es muy amable. Ella no se bajó del auto. Al rato, él volvió. Ya está. Puede seguir. Kathleen arrancó, y a los pocos metros perdió la rueda. Desesperada, esperó que alguien la auxiliara. Y volvió el mismo hombre. La rueda estaba peor de lo que parecía. ¿Quiere que la lleve hasta una gasolinera? Sí, por favor, pero espere, voy al auto a buscar a mi bebé. ¿Tiene un bebé? Sí. ¿Es un problema? No. Mientras más, mejor. Partieron. Él no se detuvo en la gasolinera más cercana. ¿Por qué no paró? Tire a su bebé por la ventanilla. Horrorizada, la mujer abrazó al bebé, saltó del auto y se escondió detrás de unos arbustos, cerca de la banquina. El hombre aceleró y se perdió en la noche. En la estación de policía, ella reconoció al retrato robot que ya circulaba por todo el estado. Sí, es ese, declaró. Poco después, una llamada de Zodiaco al San Francisco Chronicle: tengo que matar. Si no mato, mis dolores de cabeza son insoportables. Empezaron el día en que maté a un niño. Mañana detendré a un autobús escolar con un tiro en la rueda delantera y liquidaré a todos los niños cuando vayan bajando. No cumplió. Mientras tanto, una comisión de expertos se devanaba los sesos tratando de descubrir la identidad del monstruo. Calígrafos con sus lupas sobre cada letra de las cartas. Médicos y peritos forenses detrás de una huella, al menos una, de una gota de sangre o de sudor en busca del ADN, y psicólogos rastreando un perfil para acotar la investigación a una zona o a la lista de sospechosos. Sin coincidencias, según los distintos informes, era blanco o negro, entre 20 y 35 años, entre 45 y 50, de educación universitaria o no. Entretanto, en la redacción del San Francisco Chronicle, el caricaturista Robert Graysmith, apasionado por el caso, husmeaba en los escritorios y en los archivos para armar su propia investigación. Y esa curiosidad de felino lo llevó a revelar un dato que se les escapó a policías y periodistas. Ya sé por qué eligió el nombre de Zodiac. Lo miraron con una mezcla de piedad y burla. Pero claudicaron como principiantes. Zodiac es una marca de reloj. Seguramente el que usa. Y su firma, un círculo cruzado por una cruz, es parte del logotipo. Indica precisión. Acierto en el blanco. Pero el círculo y la cruz pueden ser también la boca de un arma, y su mira. No lo aplaudieron ni lo felicitaron, fue como un trago de bilis. Zodiaco reapareció en una carta fechada el 20 de abril de 1970, mi nombre es, seguido de 13 caracteres. No soy responsable de la bomba en la estación de policía de San Francisco que mató al sargento Brian McDonald el 18 de febrero de 1970. Soy popular.
Me gustaría ver a mucha gente luciendo botones con mi nombre en su ropa. Cuando toda esperanza de atraparlo se había perdido, algunos indicios apuntaron al que sería el principal sospechoso, y para algunos sabuesos, el culpable, Arthur Lee Allen. Denunciado por un amigo, y detenido, dijo que los cuchillos ensangrentados que tenía en mi auto el día del doble ataque en Lago Berie se los usé para matar pollos. Allen, 1933 a 1992, era un maestro de escuela. Dictaba clases en Vallejo, una de las 3 ciudades donde sucedieron los crímenes de Zodiaco. En 1975 fue condenado por abuso sexual de menores. Un pedófilo. En su casa tenía armas y explosivos. Sin embargo, todas las posibles pruebas, ADN, rasgos de la escritura, huellas dactilares, fueron consideradas circunstanciales. Según la policía, Zodiaco cargaba solo con 7 ataques y 5 muertos: David Faraday, Buddy Lou Jansen, Darlene Ferrin, Cecilia Shepard y el taxista Paul Stan, asesinado a balazos y a quemarropa el 11 de octubre de 1969. Pero en todos sus mensajes y cartas, hasta su desaparición de la escena, confesó que había matado a 37 y se esfumó para siempre. Aún hoy, algunos investigadores creen que Zodiac fueron al menos 2 asesinos, no uno. Otros, que bien podían ser aquellos 37 y hasta más. Entre biografías, novelas, películas, episodios de TV, temas musicales y videos, más de 20 títulos están dedicados a él. A ese fantasma. Ese famoso y temido fantasma. El Grupo Civil de Investigadores Privados, integrado por detectives, periodistas y oficiales de inteligencia militar retirados, ya había dado a conocer el supuesto nombre del asesino que acechó la bahía de San Francisco a fines de los 60 y principios de los 70, Gary Francis Post, un veterano de la Fuerza Aérea estadounidense devenido en pintor, que murió el 23 de agosto de 2018 a los 80 años. Ahora The Casebreakers denunció que Poste ya había sido incluido en secreto como el principal sospechoso del FBI en 2016, que la agencia tiene una muestra de ADN parcial que lo vincula con las víctimas, pero que no hizo lo suficiente para avanzar con la investigación y acusarlo en vida. Las agencias de aplicación de la ley en todos los niveles han ignorado la legislación estatal, ignorado la evidencia con el mal manejo del ADN y sucumbido a la apatía, los egos y el miedo a la humillación, advirtió el comunicado, aunque la oficina del FBI en San Francisco lo desmintió. Le dijo a Fox News que el caso sigue abierto y sin resolverse, y no aportó más comentarios por respeto a las víctimas y sus familias. El caso está 95% resuelto, insistió Tom Colbert, líder de la organización civil en una entrevista con Infobae. El asesino del Zodiaco es Gary Francis Post. Solo falta que la policía comparta una muestra de ADN que lo vincula a otro asesinato en 1966. El número de víctimas del Zodiaco siempre fue motivo de discusión. Oficialmente le asignan 5 asesinatos, todos entre 1968 y 1969, pero se lo involucra a su vez en al menos una docena de casos. Incluso el propio Zodiaco, en una de las tantas cartas con acertijos y anagramas que enviaba a la prensa, se autoincriminó de 37 homicidios. El caso del Zodiaco inspiró libros, documentales, películas, episodios de series, escenas de videojuegos, títulos y fragmentos de canciones. Todo en plural. El hecho de que nunca haya habido un culpable, de que un solo hombre haya burlado la pericia de detectives, expertos en criptografía, periodistas de investigación y público en general con sus cartas misteriosas y amenazantes, con sus juegos de palabras ocultas, le dieron el mote de celebridad. Durante décadas el principal sospechoso fue Arthur Lee Allen, de un pasado deshonroso en la Marina, pero nunca hubo material forense, evidencia suficiente en las escenas del crimen ni muestras de ADN para incriminarlo. Hoy los focos apuntan a Gary Francis Post como el presunto asesino del Zodiaco. ¿Cómo fue que llegaron a él? En una de sus cartas al San Francisco Chronicle, el Zodiaco escribió: "Los chicos que van a la escuela podrían ser un buen objetivo". Amenazó con interceptar un microescolar, dispararle a una de sus ruedas delanteras, para después asesinar a los niños que bajaran.
Esa amenaza de Julian la recuerda en carne propia. Él fue uno de los miles de alumnos aterrorizados, que durante meses fueron al colegio custodiados por una patrulla policial. Pasaron 45 años hasta que el caso volvió a tocar su puerta. En diciembre de 2014, Julian era el conductor de un noticiero matutino del KSBW-TV 8 Salinas, California. Después de hacer su programa, el productor que trabajaba en el turno nocturno le dijo que un hombre había llamado a la sala de redacción alrededor de la medianoche. Dijo que no tenía hogar, que huía por su vida porque el asesino del Zodíaco había tratado de matarlo con un martillo después de que se enterara que el joven había descubierto su verdadera identidad. El joven, de nombre Chris Avery, había estado prófugo durante semanas. Se había puesto en contacto con otros canales de televisión, con el San Francisco Chronicle y, por supuesto, con la policía. Pero nadie le creyó. La primera era una imagen de un hombre mirando a la cámara mientras abría con un cuchillo largo un ciervo que recién había cazado. Su rostro me recordó al retrato del Zodíaco que la policía hizo en 1969, dijo Julian en diálogo con Infobae. Justo entonces, justo ahí mi instinto me dijo que debía conocer al denunciante. Él me dio lo único que la policía y la prensa no tenían desde hace tantas décadas. Me dio su nombre completo. Gary Frances Post. ¿Cuál era el vínculo entre Chris Avery y Poste? Décadas atrás, Avery había sido arrestado por tomar cerveza en público siendo menor de edad. Se hizo amigo del viejo Poste porque él le enseñó cómo hacer para ganarle al sistema, para no afrontar la multa que le habían impuesto. Poste lo llegó a llamar hijo. Le enseñó cómo hacer las cosas para evitar ser atrapado por la policía. Vandalismo, pero siempre con una coartada, que se pueda demostrar que estabas en otro lugar. También lo sumó a la caza de animales en el Parque Nacional. Avery se convirtió en parte de la pandilla que Poste formó en Sierra Nevada después de sus asesinatos, con una decena de hombres. De hecho, hasta que descubrió quién era realmente, lo consideraba como un segundo padre. ¿Qué fue lo primero que hizo usted con ese dato, con el nombre del supuesto asesino? Lo primero que hice fue buscar en internet. No había nada sobre Poste. Pero luego revisé las cartas y tarjetas originales sin retoques del Zodíaco y allí, en una pequeña sección de la tarjeta de Halloween de octubre de 1970, lo vi. Gary Frances Post deletreado de una manera burlona. Fue un, madre mía. El productor sabía que Julian había crecido en la bahía de San Francisco y que los asesinatos del Zodíaco habían ocurrido a su alrededor. Le pidió al denunciante alguna prueba de su historia y al rato Avery le envió por correo electrónico una serie de fotos. Julian y su equipo de producción llevaron al denunciante a las oficinas del FBI. Mientras esperaba que investigaran a Poste, se obsesionó con las cartas enigmáticas del Zodíaco, empezó a encontrar mensajes cifrados que habían permanecido ocultos durante décadas. Resolvió una docena de anagramas de cartas completas, incluso decodificó la ubicación de la escena del crimen del asesinato de Donna Lass, una de las víctimas no confirmadas del Zodíaco. Su nombre completo, Gary Frances Post, es la clave del cifrado, explicó Julian. Para hacer los anagramas, amplié, imprimí y recorté cada letra que encontré en las cartas y las coloqué en un cartón. Primero saqué su nombre, siempre lo encontré hacia el final de las cartas, asegurándome de incluir el sobre. Frances siempre se encuentra en San Francisco, en la dirección. Luego usé una web dedicada a los anagramas. Envié varias oraciones del comienzo de una carta de Zodíaco. Me di cuenta de que siempre aparecía el título de una canción de los 60 antes de los asesinatos. La canción o parte de la letra eran famosas y, en algunos casos, también podían ser una broma enfermiza. En una de sus cartas aparece, "I say a little prayer for you", diré una pequeña oración por ti, de Aretha Franklin. ¿Con esos dos métodos bastó para resolver los acertijos? Con esas técnicas tenía el principio de la solución. El título de una canción y al final su nombre. Pero también usé un truco de resolución de cifrado de siglos de antigüedad. Se llama análisis de frecuencia. Las letras recortadas restantes se organizaban para que pudiera ver que necesitaba usar muchas más de O a.
necesitaba palabras que usaran esas letras. Y poco a poco las diluí. Mientras lo hacía, me mantuve en contacto con nuestro denunciante. Aprendí mucho sobre Poste. Él era ambidiestro y con una de sus manos escribía tal como lo hacía Zodiaco. Empecé a interpretar algunas palabras en base a su pasado. Así que moví las letras para deletrear, por ejemplo, pintor, USAF, Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y Zafarkov. ¿Por qué Zafarkov? Por la tercera técnica de ruptura de cifrado es que tuve que usar cada número que se encuentra en una carta o tarjeta, incluidos aquellos que se encuentran en el sobre. Las únicas excepciones fueron los números de los matasellos, ya que eso no está a cargo del remitente. Los números miden cosas, como la distancia y la dirección, orientaciones de la brújula. Y así, en junio de 2015, 6 meses de descifrado nos llevaron a un árbol de Zafarkov, Nevada, donde Poste décadas atrás colgó en un árbol una bolsa que se usa para mantener alejados a los osos con los huesos de Don Alas. La pregunta es obvia. ¿Por qué un aficionado logró descifrar mensajes que durante casi 50 años recibieron la atención de decenas de especialistas en criptografía del FBI? Según cuenta Julin, durante esos primeros meses, mantuvo al tanto a Daniel Olsen, jefe de la división de código/diagonal cifrado del FBI. Al principio, cuenta, le pidió que le enviara por correo electrónico sus primeras soluciones de anagramas. Todas comenzaban con Gary Francis Post, la clave que allanó el camino. Olson al principio aceptó la colaboración, pero después dejó de responder las llamadas y correos electrónicos. Hace solo un mes, el expresentador de noticias volvió a insistir. Intentó persuadirlo de que revisara los descubrimientos que habían hecho desde 2014, cuando empezó a descifrar el código, pero tampoco hubo caso. No hubo respuestas. Soy lento pero implacable porque una vez fui un niño aterrorizado en el autobús. Y todos queríamos que atraparan al Zodiaco, continuó Julin. Es un caso sin cerrar que tiene más de 50 años, lo que resulta vergonzoso para el FBI. Probablemente se deba a que dejaron pasar la oportunidad de arrestarlo en 2015. Un funcionario policial veterano lo llama la espiral de la muerte. Si dejas que un caso importante sin resolver se alargue lo suficiente, todos los que todavía se preocupan, mueren, y las fallas en la investigación desaparecen. El FBI tiene muchos otros casos, pero dejó que un asesino en serie caminara por las calles durante 15 meses hasta que casi asesina a su esposa. Después de recibir el nombre de Gary Francis Post, agentes del FBI se trasladaron hasta su casa de Groveland, California. El veterano de la Fuerza Aérea se mostró senil, evadió las preguntas de los agentes que no lo arrestaron ni lo llevaron a interrogarlo. Poste estuvo más de un año en libertad hasta que tiró a su esposa por una escalera en febrero de 2016, cuando se dio cuenta de que estaba a punto de delatarlo. ¿Tuvo la posibilidad de hablar con Poste? Tuve una entrevista telefónica breve con él en la cárcel. 3 veces le pregunté directamente por qué asesinó a sus víctimas. Cada vez, para cada víctima, solo respondía enojado, no quiero hablar más de eso. Incluso les dijo a sus compañeros de celda que él era Zodiaco y les dio detalles de sus asesinatos. Ellos me contaron y ambos firmaron declaraciones juradas sobre lo dicho por Poste. ¿Cómo lo describiría? Gary Francis Post fue sin duda un asesino serial, un psicópata. Pero también fue un enfermizo y divertido genio del enigma. De hecho, en 2 de sus cifrados se autodenominaba el príncipe payaso del crimen, tal como se apodaba el Guasón. Antes de despedirse, Julin, que aguarda por la publicación de su libro The Last Cipher, Catching Zodiac, propuso una suerte de juego. Recordó que en muchas de las cartas enviadas al Chronicle, Zodiaco escribía en el sobre, Please rush to editor, por favor corra al editor. Bueno, pídale a sus lectores que escriban eso en una hoja. Luego, que debajo escriban la frase, Author is Elder Post, el autor es el viejo Poste. Pídale que luego tachen las letras correspondientes en ambas frases. Cuando lo hayan terminado todos podrán decir, atrapé al Zodiaco. En abril de 2020, Dale Julin se topó en la web con un artículo académico sobre asesinos en serie de la investigadora Jennifer Buckles, integrante de la organización The Case Breakers, TCB.
El artículo mencionaba a Zodiaco, el asesino que había estado siguiendo desde hacía 6 años. Julin contactó a la autora y le facilitó su primer manuscrito de 380 páginas que recopilaba el paso a paso de la investigación, la resolución que le había encontrado a cada uno de los acertijos. Buchholz quedó impresionada por la solidez de la investigación y compartió el manuscrito con la junta de TCB. Pronto el equipo compuesto por detectives, agentes de inteligencia retirados y periodistas se coordinó para hurgar en el pasado de Gary Frances Post, el nuevo sospechoso que había muerto en 2018. Uno de los primeros datos que recabaron fue que, en 2014, un grupo de vecinos de Groveland, el pueblo donde vivía Poste, se acercó a la oficina del FBI en Watsonville, otra ciudad cercana en California, para entregar objetos del sospechoso que podían resultar clave: un mapa de escape, fotografías, identidades duales, mensajes y cartas crípticas, casquillos de cartuchos y, 2 años después, una muestra de ADN. Según la versión de TCB, los correos electrónicos y los testigos señalan que los agentes federales, el Departamento de Policía de Riverside y el Departamento de Policía de San Francisco ocultaron rápidamente la participación de estos héroes y luego confiscaron su maletín con toda la documentación crítica. ¿Por qué el FBI y otras fuerzas retrasarían deliberadamente el caso? Algunos agentes amigos nos dijeron que se trata de no ser avergonzados por aficionados, por tratarse de un caso de alto perfil no resuelto, burocracia y hasta lucha de egos, respondió Tom Colbert, CEO de la organización civil que investiga casos impunes. Colbert no oculta su ansiedad por el resultado de una prueba de ADN que la policía de Riverside debería compartir en breve. Se trata de los cabellos castaños encontrados en la mano de Shari Jo Betts, una estudiante que fue asesinada a puñaladas en la universidad local en 1966. Colbert y su equipo creen que esos cabellos conectarán definitivamente el crimen al Zodiaco y, por consiguiente, a Poste, también de pelo castaño por entonces. ¿Podría describir a Poste? ¿Por qué cree que cometió los asesinatos bajo ese modus operandi, agregando misterio a la narrativa? Poste fue definido por exagentes del FBI que hoy trabajan en mi equipo como un psicópata. Personalmente, creo que se volvió loco después de recibir la orden de ocupar una posición en una estación de radar de alerta temprana en 1959. Era una función en solitario en Groenlandia, en un país remoto rodeado de frío y nieve. ¿Qué cree que quería decir con las adivinanzas? Se trataba de un juego para él. Le divertía que no pudieran descifrar los acertijos y atraparlo. Poste fue descifrador de códigos y escritor críptico para el ejército. Se formó con un libro llamado Criptografía Básica, un manual elaborado en 1950 por el mismo ejército. ¿El FBI logró alguna declaración relevante de Poste? Hablaron en 2015 cuando lo fueron a visitar a su pueblo. Poste tenía entonces 77 años y fingió demencia ante las autoridades, según fuentes cercanas y su propia viuda que lo declaró meses antes de morir. ¿Su comportamiento cambió a partir de esa visita? Sí. Los testigos declararon que comenzó a fingir senilidad, pérdida de memoria y demencia dentro de su comunidad. Por ejemplo, llenando tanques de gasolina con azúcar o tirando piedras a través de ventanas. Aunque siempre lo hizo sin involucrar a su familia ni a las casas de los vecinos más cercanos. Como Poste le dijo al hijo de su esposa, Glenn Barnes, si actúas como un loco el tiempo suficiente, la gente comienza a creerlo. Barnes mantuvo contacto con su padre adoptivo después de conocerse la sospecha de que era el asesino del Zodiaco. Sí. Poste pasó sus últimos meses de vida en un centro de salud ubicado en Stockton, California. Glynn lo fue a visitar a la residencia y, después de un poco de conversación trivial, le preguntó preocupado a su padre adoptivo si había sido el Zodiaco. Poste sonrió y le respondió, si dijera que lo soy, ¿estaría aquí? Esto es mejor que la cárcel de Tuolumne, un condado de California. Su frase astuta confirma que su demencia fue una actuación de años para esquivar los cargos en su contra. ¿Cuántos asesinatos cree que cometió?
Personalmente, desde San Diego hasta el lago Tahoe, creo que es el autor de una docena de asesinatos, aunque como sabemos el Zodíaco se adjudicó muchos más. Durante medio siglo surgieron un sinfín de nombres de supuestos asesinos del Zodíaco. ¿Está totalmente seguro de que fue Poste? En 12 años de casos, tanto grandes como pequeños, el equipo de investigadores que lideró nunca se equivocó. Fue él. Es hora de cerrar este capítulo, pero antes de despedirnos, recuerden que su participación es vital para el éxito de este canal. Si quieren más casos, más análisis y más misterios resueltos, asegúrense de darle like y compartir este video. No olviden suscribirse y dejar en los comentarios alguna propuesta de casos para próximos videos. Hasta pronto.